Buenas noches, sean todos bienvenidos a un programa más de Charlas entre Pymes. Yo soy Carlos Medina, director de Impulsores MX, y tengo el placer de presentarles a quienes hoy me acompañan, la psicoterapeuta Prisma Peralta, que nos vimos ayer, pero siempre se le extraña. Prisma, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, feliz de estar aquí un martes más entre ustedes y lista para bailar. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. En el mood perfecto. Ahorita verán por qué. Y también la bienvenida al licenciado Gustavo Mares. ¿Cómo estás, Gus? Bien, pues encantado de estar con ustedes esta noche, de escucharlos y bueno, pues gracias por todos los que nos acompañan, gracias por compartir y bueno, pues muy interesante el tema de hoy. Sugeriría para el playlist de hoy Sympathy for the Devil de Rolling Stones. Se me hace que queda bien y bueno, pues hay un largo playlist que vamos a ir sugiriendo a lo largo de la noche. Lo hubiéramos puesto en el intro, ¿ya ves? Sí. No. Vamos a hacer un desorden en Spotify, vas a ver, vas a ver. Demandados por derechos de autor y copyright. ¿Qué más puede pasar? Sí, ¿qué más va a pasar? ¿Qué más va a pasar? Eh, Antes de seguir, dos cosas. Primero, nuevamente felicitar a Gustavo, que cumplió años. Mis compañeros. Gustavo, muchas felicidades. Gracias, pues encantado de estar en los 40. Yo a los 20 me divertí enormidades. A los 30, bueno, pues ya con familia, con hijos chicos y bueno, era más trabajo. Pero bueno, uno a los 40 se divierte infinitamente más relajado. Entonces, he disfrutado mucho cada edad, pero a los 40 me he divertido bastante. Excelente. Miren, si se los dice Gustavo, es porque es verdad. Y si Y tú preocupándote por el copyright, si tenemos aquí al abogado. claro, por supuesto. Fíjate, y también mandarle un abrazo a Carlos, que ahorita está festejando a su esposa, Helve, felicidades, que nos están viendo. Y también un abrazo a Lau, que no nos pudo acompañar. Eh, y voy a compartirles precisamente la razón por la cual dice Prisma, nos comparte de que está lista para bailar, ¿no? Y es que, eso, ¿cómo va ese pasito? ¿Cómo va ese pasito? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo único que me va a salir de baile. Fíjate, nosotros siempre queremos que ustedes vuelvan a pensar, o por lo menos este ha sido el tema de esta tercera temporada en Charlas entre Pymes. ¿Y por qué bailar con los enemigos? Bueno, generalmente cuando nosotros queremos algo, y dígase si queremos algo, queremos lograr algo con otra persona, pues hay que interactuar. Y la interacción va desde lo normal hasta lo que queremos conseguir, por supuesto, en el ámbito profesional. Entonces, esto puede interpretarse como un baile, porque básicamente la otra persona tiene unos argumentos y tú tienes otros argumentos. Y ustedes me dirán, Carlos, ¿por qué es necesario que yo sepa bailar con mis enemigos? Bueno, lo que pasa es que no siempre vas a querer cosas de tus amigos, ¿sí? Y a veces vas a querer cosas de tus conocidos, a veces vas a querer cosas de tus compañeros de trabajo. Y esto no se basa únicamente en querer algo meramente para ti, meramente material o meramente banal, sino también en resolver conflictos. Sí, esto te va a servir mucho para ti si te dedicas al recurso humano, si te dedicas a alguna gerencia o a tratar con un equipo de trabajo, porque el poder entender cómo se mueve la otra persona te va a permitir a ti bailar a un ritmo para poder resolver en conflicto. Sí, y hay que entender que los conflictos laborales son inevitables en cualquier empresa, privada o pública, y en cualquier entorno de trabajo, ya sea que se trabaje nuevamente con desconocidos, con amigos o con familiares. Entonces es común que haya problemas, discrepancias en la forma de trabajar y que haya discusiones o malentendidos. Sin embargo, el ambiente laboral es muy importante y hay que cuidarlo y tratar que sea bueno para que así los trabajadores estén a gusto. Y más ahora que tenemos con nosotros cada norma y cada certificación que hay que cumplir para poder para poder tener una empresa funcional y no caer en ninguna multa. Eh, Prisma, ¿tú crees que, o más bien en tu experiencia, es para nosotros muy complicado entender ahora sí que cómo baila la otra persona, cómo interpretar a la otra persona para poder resolver un conflicto laboral? Sí, fíjate que el término baile, yo no lo asocio tanto al conflicto porque de hecho justamente siento que es algo distinto, ¿no? Ujú.
Yo creo que si las personas aprendiéramos a bailar con nuestros enemigos, se resolverían muchas disputas de una manera más armoniosa para todos, Sí, ¿sí? exactamente. Y no generaría tanto conflicto. O sea, el término bailar con el enemigo es esta parte de aprender no sé, digamos, si han bailado, si han bailado en la parte de pareja, si han bailado como el salón, pues son dos personas que tienen que llevar el ritmo, ¿no? O sea, y tienen que a lo mejor en algún momento ceder el control, sí, pero también saben que en algún punto ellos van a llevar también el control para que el baile pueda producirse de una manera adecuada. Entonces, no es tanto como una disputa, es más bien como un acuerdo de en algún momento te toca a ti, en otro momento me toca a mí y juntos vamos a crear algo bonito, ¿no? Entonces, yo creo que el conflicto es o se genera cuando pensamos que justamente tenemos que imponer o tenemos que cambiar la percepción o el pensamiento de nuestro enemigo o de nuestra contra o de la persona que tenemos delante, porque ahí es donde no producimos justamente ese baile. Totalmente. Fíjate, y aquí nos vamos a meter en algo muy interesante. Gustavo, por favor, dirnos cómo han sido los bailes en tu profesión. Ah, fíjate que yo este concepto más que, yo para mí, este concepto se refiere mucho a la cercanía, ¿no? No hay que estar alejados. Acuérdense que hay varias citas, ¿no? Referentes a este tema. Una de ellas que se me viene a la mente de bote pronto, acuérdense que dice, mantente cerca de tus amigos, pero todavía más cerca de tus enemigos, ¿no? Entonces, el oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo, ¿no? Pero luego viene el arte de la guerra y nos dice, conoce a tu enemigo. Entonces, no lo puedes conocer si hay una distancia grande entre los dos. Entonces, en cuestiones políticas, hay quien tiene el estómago para aguantar cosas que son a muchos de nosotros insostenibles, pero ellos tienen la necesidad de conocerse, de tratarse, de relacionarse, porque les conviene a los dos, ¿no? Entonces están en polos opuestos, pero esa cercanía les permite obtener un beneficio. Entonces, eh, hay toda una teoría en relación a los enemigos y también es muy importante considerar que entre más conoces tú el arte de la guerra, pues puedes tener una mejor acepción de lo que implica precisamente esos acercamientos, ¿no? Lo hemos visto, hay un concepto que son los escarceos que hace el acercamiento, ¿no? Y mandan una patrulla y van y provocan y luego se esconden y van de nuevo, etcétera. A lo que voy es que es necesario ese acercamiento. Ahora, con esto de la pandemia viene una situación muy interesante, ¿no? Las distancias se han vuelto también físicamente muy distantes. Ahora, en cuestión de tecnología, pues sí hay un acercamiento. Yo, por ejemplo, convivo con personas que tomamos una misma clase y estamos en distintos, es más, hasta países, ¿no? Y en distintas ciudades, obviamente. Pero bueno, físicamente no tenemos esa cualidad de poder estar cerca. Sin embargo, los que llevan mucho tiempo eh, tratando personas saben interpretar movimientos, saben interpretar gestos, hasta la manera en que se sientan, hasta la manera en que respiran y pueden detectar cuáles son las emociones, ¿no? Entonces esa cercanía nos permite muchas veces entender hasta dónde podemos llegar, cuándo tenemos que negociar, cuándo tenemos que presionar, es decir, pues yo creo que esa cercanía nos permite bastante el acceso a una información privilegiada. Y yo creo que en eso radica precisamente este concepto de bailar con el enemigo. Totalmente de acuerdo, prima. Esa sensibilidad de detectar los movimientos, ¿nos los da la experiencia o cómo es que nosotros evolucionamos para poder agarrar y decir, ok, ya sé por dónde va? Pero es que ahí depende de muchas de nuestras cualidades, ¿no? O sea, si tú le pides a una persona que no es nada observadora, por más aprendizaje que tengan las personas que se enojan con él, no se ha puesto a pensar qué es lo que hace que se enojen con él. Entonces, al final del día, pues puede que a todo el mundo moleste, pero nunca se va a dar cuenta por qué los molesta o cómo los molesta. Entonces, yo siento que esta capacidad es más bien la capacidad que tengamos de observar, ¿sí? De hacer una lectura de la situación que estamos enfrentando, de hacer una introspección, de decir, bueno,
pasó esto, cómo fue que pasó esto, cómo fue que esta situación llegó a esta magnitud, o cómo se fue viendo, cómo se fue recreando, ¿no? Y justamente por eso esta parte del baile, ¿no? Porque el baile es justamente este panorama, ¿sí? Esta percepción que tenemos amplia de lo que estamos esperando. A mí se me hace también una asociación muy adecuada lo que sería el ajedrez, ¿sí? Okay. Donde tú tienes que tener una lectura clara de tu tablero y ver justamente cómo se van dando los movimientos para que de alguna manera una persona resulte vencedora. La manera de reaccionar al movimiento de la otra persona. Exactamente, o sea, es esta parte de tener esta capacidad de predecir, ¿sí? Pero por la lectura que tú ya le diste a la situación. Perfecto. Fíjate, Prisma, que yo durante Eso muchos iba, eso iba, años eso iba. Yo durante muchos años pensaba que la vida era como el ajedrez, pero no, la vida es como el Vagamon. Ya le tocó a Carlos en alguna noche estar, convivir, pues, y estar con un tablero de Vagamon. Tú tienes tu estrategia, pero los dados vienen de manera impredecible y así es la vida, ¿no? Entonces, pues tienes que ir adaptando. Ahora, en el Vagamon no es quién gana esta partida, es quién gana un promedio de partidas, es decir, el que gane la mayor cantidad, bueno, se habrá ganado esa noche, ¿no? Sin embargo, es muy interesante porque a diferencia del ajedrez, que es raciocinio puro, en el Vágamo no. O sea, tú tienes tu estrategia y te cambian los dados y tienes que moverte, tienes que adaptarte y las posibilidades son infinitas. Me han tocado partidas de lo más extrañas que pueda haber, como me ha tocado ver cosas en la vida, ¿no? Entonces, de nuevo, en la cuestión de esa cercanía con el enemigo, sumamente importante también a considerar que llega un momento en que pareciera que se mimetizan, ¿no? Muchas veces cuando son competencia hacen cosas muy similares porque ven que les funciona y de repente alguien despunta y luego cree que ya tomó la delantera y todo es un engaño porque el otro hace otro movimiento. Es decir, también hay que tener esa inteligencia emocional, ¿no? Que es un término que hemos, pues, platicado hasta la saciedad, pero yo siento, y esto quiero ser totalmente honesto, yo siento que se está perdiendo porque ahora, pues con esta cultura de la cancelación o con esta imagen que muchas veces tenemos de un umbral del dolor pues bastante bajo, cualquier cosa crea una situación incómoda e insoportable para muchos, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que no podemos andar aguantando tonterías, eso me queda claro. Sin embargo, también es cierto que tenemos que saber que no nada más tenemos un enemigo, tenemos muchos tipos de enemigos y hay de todos tamaños y alguien que pareciera que no es una amenaza para nosotros a la vuelta de algún tiempo ya es algo que es incontenible o muchos de los temores que teníamos con el tiempo nos damos cuenta de que eran irreales. Entonces, eh, yo creo que en la medida en que nosotros podemos soportar ciertas presiones, ciertas cercanías, ciertas cuestiones incómodas, yo creo que también podemos finalmente superar los obstáculos que nos pudiera presentar la vida. Sí, y es que yo creo que ahorita es muy difícil poner un margen a todo lo que de lo que nos podríamos quejar y de lo que no, porque sí vivimos en un tiempo muy sensible, pero vivimos en un tiempo en el cual ha sido importante visibilizar ciertas otras cosas que era importante hacerlas notar, pero también no podemos vivir quejándonos por cada cosa que nos sucede. Tenemos que Porque enfrentar se la quedó. vida porque la vida no es justa. Y es más, a alguien perfectamente, y ya está sonriendo porque ya sabe que le voy a decir a ella, que les puedo decir que la vida no es justa es Prisma. O sea, es mejor que, por cierto, pueden encontrarla y tratar con ella directamente en su página oficial de Skanda, en su página oficial de Prisma Peralta. La vida no es justa. Entonces hay un límite entre lo cual, pues claro que podemos quejarnos, claro que podemos sentirnos mal, estamos en todo nuestro derecho, pero tampoco vamos a responsabilizar a la sociedad de lo que nos está pasando a nosotros y quedarnos sin hacer nada al respecto. Así es, la verdad me perdí el intro porque se trabó el internet y solamente escuché, oye, está sonriendo porque le voy a preguntar a ella, pero sí, la vida no es justa en el aspecto de que si creemos que solamente por hacer las cosas bien nos va a ir bien, o si creemos que si hacemos cosas malas nos va a ir mal, pues vamos a vivir frustrados.
sea, pero eso no quiere decir que no seamos dignos de que nos pasen cosas buenas. Sí, o sea, si tú haces las cosas bien, eres digno de que algo bueno te pase. No quiere decir que te va a ir bien, pero quiere decir que eres digno de que así pueda suceder, ¿no? Porque como menciona Gus, o sea, la vida es como el vagamón. Sí, vagamón es la palabra correcta. Sí, Que nunca sabes lo que te va a tirar. Entonces tú tienes que adaptarte y justamente lo vimos ayer. Tener adaptación, tener flexibilidad de tomar eso que te avienta, ¿sí? Y convertirlo en algo. Exacto. Miren, para todos los que son nuevos o que apenas están teniendo esta pequeña interacción con nosotros, bienvenidos. Si les gusta, denle like y compartan. Recordarles que estamos en una etapa en la cual el conflicto es interpersonal. Ya mis compañeros se dieron la tarea de decirlo indirectamente que esto es de 2 a más personas, porque en los programas anteriores pudimos a lo mejor pensar en conflictos intrapersonales, que básicamente son ese tipo de conflictos que uno tiene consigo mismo. En este caso, si tú fueras el gerente de recursos humanos, pues son los que tienen tus trabajadores ellos consigo mismos. Los interpersonales, que son los más comunes y que vemos casi a diario, son los que surgen entre varias personas. Pueden ser entre personas de una misma categoría y nivel o entre empleados y sus superiores. Y pueden surgir por muchísimas razones. Y los grupales, por supuesto, pues son conflictos similares a los interiores, pero que en este caso los problemas son entre miembros de diferentes equipos de trabajo. Aquí ya podemos estar hablando de un grupo, ¿sí? Pueden ser solo 2 personas de grupos diferentes incluso, pero ya estamos hablando de una mayoría de personas. Y uno de los conflictos que ustedes se pueden encontrar, en este caso hablando en lo laboral, son conflictos de recursos, conflictos de estilos, que esto ya lo mencionamos un poco el programa pasado, conflicto por presión, por percepciones, conflicto de metas, conflicto de roles, causado por políticas, y también por diferencias en los valores personales. Los conflictos van a aparecer siempre, porque ningún plan es perfecto, ninguna empresa es perfecta. Nosotros podemos generar, y ahorita, Prisma, por favor, me harías el honor de describirle a los que están viendo a nosotros lo que es un ser perfectible, pero entender que esto va a pasar, el conflicto va a pasar, el problema va a llegar, eh, simplemente porque va a pasar. ¿Sí? No es algo que tú puedas asegurar de que, ¿sabes qué? En 10 años no me voy a equivocar. Eh, Todo pasa, hay factores internos y hay factores externos que se involucran y que conspiran para que todo salga bien o salga mal, y hay unos que están en tu control y hay otros que absolutamente no. Entonces tienes que tener la capacidad para aceptar que los errores van a suceder. Mi perro quiso dar la introducción. Excelente. Dijo, es mi Como se momento de debe. brillar. De hecho, tenemos la aparición estelar de... Entonces, Usted- claro, Ustedes no lo saben, pero ya le vamos a poner cámara y micrófono. íbamos a poner cámara y micrófono para llenar las ausencias, pero dijimos, se van a distraer con el perro, entonces no va a ser práctico. Lo sé, mi perro es demasiado bonito. Entonces, esta parte de que mencionaba Carlos de perfectible, es algo que he empezado a adoptar porque antes era una persona que me cuesta un poquito la imperfección, me cuesta un poquito esta parte de relajarme y de no querer que las cosas salgan perfectas. Bendita pandemia vino a enseñarme que por más que planees algo, todo puede salir mal. ¿Sí? Entonces adopté, y eso fue gracias a una de mis maestras de la maestría, a la maestra Ana María, si me está viendo, saludos, ¿sí? De que ella mencionaba, o sea, qué losa tan grande es querer ser perfecto todo el tiempo o querer que todo te salga bien. O sea, es una losa enorme que a veces ni siquiera te das cuenta que la traes, pero cuando te das cuenta de que la dejas, ¿sí? Tu vida cambia, ¿sí? Y te vuelves una persona un poco más relajada, más agradable, no con los demás, sino contigo misma, porque te das oportunidad de equivocarte. Y eso es cuando entiendes que no eres perfecto, sí, que ser perfecto es imposible, pero lo que sí puede ser es alguien perfectible. Y que sea alguien perfectible, alguien que tiene la capacidad de ver sus áreas de oportunidad y decidir cuál de ellas decide trabajar para ser aún mejor. Sí, y eso es algo que no tenemos que perder la vista, o sea, siempre podemos ser un poco mejor de lo que éramos ayer, pero depende de una decisión que es nuestra. Así es. Que tú estés de acuerdo contigo mismo de que quiero llegar a hacer eso. Exactamente. Y de hecho lo vimos ayer, o sea, ya somos lo que queremos ser. Solamente tenemos un ratón que nos lo impide. Como diría Luisito Rey, soy lo que quiero ser. Ok. Eh, eh, y bueno,
hay complejidad en todo esto, por lo menos en qué específicamente en las relaciones interpersonales, o sea, con otras personas, porque si tú estás a cargo de cierto equipo de trabajo, pues las relaciones implican gestionar emociones tanto positivas como negativas. Gestionar una relación significa enfrentarse a sucesos que van a ser desagradables y también a sucesos que van a ser emocionantes. Una relación significa también negociar las formas de vida e interacción en su conjunto para acomodar las propias necesidades y las necesidades de la otra persona. Sí, por eso este es un vaivén, es una negociación, es un baile. Una comunicación exitosa no solo requiere sentido común, que lo hemos mencionado mucho en este programa, también requiere el control de sentimientos, de interpretaciones y conductas para satisfacer las necesidades y las de la otra persona. Sin embargo, a veces se reinciden conductas negativas que terminan creando situaciones totalmente incómodas y negativas. Y más adelante veremos un poco de cómo es este tipo de argumentos que pueden llevarte a una situación pues, totalmente negativa, que no le conviene absolutamente a nadie. Y tú como gerente, tú como dueño o simplemente, lo repito, que estás a cargo de un equipo de trabajo, tienes que tener claro qué comunicar, cuánto comunicar, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, con quién hacerlo y también con quién compartir esa información. Creo que todos en algún momento hemos estado en una situación en la cual tenemos información delicada para compartir o también para compartir algún tipo de información muy emocionante, muy alegre o muy triste. Eh, y todo está en el cómo lo hacemos, en el qué momento. Vaya, simplemente, y prima, perdón que vuelva a ti, pero si alguien puede entender la sensibilidad de la comunicación, digo, de hecho también Gustavo al momento, me imagino que han estado presentes en situaciones muy fuertes. Creo que tenemos excelentes puntos de vista para poder decir que el manejo de la comunicación es muy importante porque no se la puedes comunicar a todas las personas que están, digamos, en ese momento, o a lo mejor no de la misma manera, o no con las mismas palabras. Aquí voy a tomar dos cosas. Una primero es, voy a recomendarles un libro que, Limón, si nos estás viendo, ya sé que odias que lo recomiende porque no lo he leído, Recomiéndalo con más ganas, recomiéndalo con más ganas. pero es la de los cuatro acuerdos, porque justamente menciona el primer acuerdo que es ser impecable con tus palabras, ¿sí? Y no nada más con tus palabras hacia los demás, sino también hacia ti mismo, porque esa impecabilidad con la cual vas a hablar hacia otras personas es la que va a comunicar las cosas de una manera más asertiva. Entonces, si tú tienes esta capacidad de hacer esta pausa para pensar justamente lo que vas a decir y cómo lo vas a decir, sí, vas a ahorrarte muchísimos problemas y vas a abrirte muchísimas puertas. Esa es una. Y la otra es que a tu diapositiva, Carlos, yo le agregaría más que el qué, es un para qué. ¿Sí? O sea, ¿para qué quiero comunicar esto? ¿Sí? Porque el para qué nos abre un repertorio que nos da un objetivo. Si tú tienes claro el objetivo de para qué quieres hacer algo, ¿sí? Todo lo que está alrededor vas a poder utilizarlo como una herramienta. Porque tú puedes tener muchas herramientas, pero si no sabes para qué son, o no tienes idea para qué usarlas, ¿sí? De nada te va a servir tenerlas. ¿Sí? Entonces, es importante el entender que si tú tienes un objetivo, que es lo que te abre la pregunta, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Para qué quiero decirle esto a esta persona? Es más fácil que el mensaje y la comunicación se dé. Ok, es como decir, quiero decirle esto, pero la verdad es que no va a servir de nada que se lo diga, entonces mejor para qué se lo digo. O quiero decir esto, ¿para qué se lo quieres decir? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que esperas tú al decirle esto? O sea, para algo se lo vas a decir, pero ¿para qué es ese algo? Para que entienda cómo me siento, para hacerle una observación, para tener una respuesta de su parte, o sea, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Sí? Ok, perfecto. Gustavo, la delicadeza del manejo de información, ¿cómo ha sido para ti? Fíjate que aquí se me viene una idea muy, pues para mí, reveladora, ¿no? Yo creo que puedes tratar cualquier tema, puedes decir lo que sea si lo sabes tratar de la manera correcta, ¿no? Y precisamente en ese afán de poder manejar la información, bueno, hay veces que en esa
disyuntiva, cuando ya te vuelves un buen entendedor de situaciones, te das cuenta de que no es necesario vaciar todos los argumentos, ¿sí? O de que debe ser a discreción. Entonces, me ha tocado tratar temas con algunas personas y un error muy común es que tratan de llenarte de argumentos como si la cantidad de argumentos fuera una medida para ver si te toman la idea o no, cuando lo cierto es que muchas veces es la contundencia de los argumentos la que convence. Entonces, fíjate, hay algo que se está dando justo ahora, ¿no? Y debo de confesarles algo. Para mí, el entendimiento me ha llegado con los años. No sé eh, cómo medir la capacidad de entender, pero para mí, ciertamente me confieso que me he tardado mucho tiempo en entender cosas, ¿no? Pero también llego a una conclusión, fíjate. Anteriormente, la sabiduría suponían las tribus en todo el mundo, las tribus más primitivas, que era algo que detentaban o poseían principalmente los ancianos, tomando en cuenta que la edad para la ancianidad antes era infinitamente inferior a la que tenemos hoy, ¿no? Los estándares de vida eran, híjole, sustancialmente distintos. Entonces, en aquel tiempo decían, bueno, ya alcanzaste cierta edad y ya arriba de 50 años, pues haz de cuenta que estaba robando el oxígeno del mundo, ¿no? Decían, hombre, este hombre ya es verdaderamente... Me recordaste un meme que está circulando en redes sociales de la vacuna para los de 40 años y más, para los ancianos de 40 años y más. Sí, Ah, sí, sí, sí. Y yo, perdón. Sí, 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 sí. Sí. No, pero estabas en tu idea, te interrumpí, perdón. No, es que yo pensé que iba Carlos a comentar algo. No, adelante, adelante. Entonces, bueno, a lo que voy es, fíjate cómo está reservada muchas veces anteriormente la idea de que la sabiduría estaba asociada con los años, pero yo creo que no es una verdad absoluta, ¿no? Por ejemplo, hay gente, vamos a pensar en Alejandro Magno, ¿no? Conquistó el mundo y no tenía una edad avanzada, o de repente destellos de genialidad que no los puedes tener y de repente alguien que de joven era brillante y era cautivador y era de grande se vuelve un ser insoportable, ¿no? O sea, eso también puede pasar, ¿no? Todos envejecen bien. Entonces, yo creo que también es un saber llevar, ¿no? O de repente tienes una juventud brillante y con el paso de los años esto se vuelve pues una vejez muy triste, ¿no? Ya es decadencia total, porque ya nunca volverás a estar igual. Yo creo que también en eso es importante que entender que las lecciones de la vida a veces se tardan años en llegar. Entonces, a lo que voy, con este arte de la guerra y la negociación, puedo yo entender que la experiencia nos va a dejar ver muchas veces qué es lo importante a considerar. Ahora, hay una verdad que yo he entendido a través de los años, es, en cualquier edad que tú me digas, en el momento en que tú te sientes sabio, experto y confiado, es cuando más vulnerable estás. Porque tú piensas que ya te la sabes. Y con eso ya decía Napoleón que es la desconfianza y no la confianza la que gana batallas. Entonces, cuando tú dices, bueno, yo ya soy muy sabio, soy muy capaz, soy un experto, en ese momento tú crees que ya no necesitas un escudo. Tú dices, bueno, yo nada más voy a combatir con una espada, y lo cual es un error, porque también el otro va a tener una espada y si tú no te sabes cubrir, te van a pegar. Entonces, yo creo que no hay verdades absolutas. Yo creo que ni la juventud se roba la genialidad, ni la vejez la sabiduría. Entonces yo creo que hay una justa distribución en algunas personas y de repente conocemos tipazos que han envejecido de una manera increíble, ¿no? Que yo la verdad me da mucho gusto conocer. Y digo, hombre, qué padre se le ha pasado a este señor toda su vida, qué bien ha envejecido, qué bien lo ha tomado, cuánta sabiduría acumulada, qué buena onda, cada año se vuelve más agradable y también me ha tocado ver polos opuestos. Entonces, yo creo que también, fíjate, me ha tocado ver
que quienes se dedican mucho a las relaciones personales, a los conflictos, eh, por ejemplo, bueno, aquí no es una actividad exclusiva de los abogados, pero pues, yo creo que la vida productiva de los abogados en lucidez no son los mismos años que en otras actividades, ¿no? Porque es tanto el estrés, es tanto el desgaste y es tanta la actividad. Y ayer tuve una plática, un grupo de personas, y decía una señorita, dice, a mí hablar con muchas personas de problemas en un día me causa estrés, decía ella, ¿no? Okay. Me roba la energía. Y yo pienso totalmente opuesto, le digo, para mí, hablar un día con muchas personas sobre sus problemas, a mí me da mucha energía, porque yo veo un campo de batalla, yo lo primero que hago es tratar de entender situaciones, yo digo, aquí hay una actividad y hay que hacer esto, y a mí me llena de energía, me gusta escuchar esto, porque bueno, pues es una actividad en la que tú puedes colaborar, ¿no? Entonces, el desgaste del arte de la guerra con los años, y de nuevo hago la analogía, eh, el comercio es una actividad inclemente. O sea, si ustedes creen que los abogados no tienen piedad, hombre, quítense que ahí van los comerciantes, ¿no? Los industriales, o los... Ahí sí, sí, quítate que ahí te voy. Entonces, hablando de cuestiones empresariales, yo creo que si hay alguien que lleva la espada desenvainada, son ellos, ¿no? Así es, fíjate, y nada más para agregarle ahí, ya lo dijiste, pero nada más para decirla exactamente, hacer referencia a la frase de, si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no deberás temer el resultado de 1000 batallas. Y precisamente en cuanto a lo que vendría siendo las relaciones humanas, en el sentido objetivo, y voy a volver aquí a poner la presentación para que puedan ubicarse un poquito más. En el sentido objetivo de las relaciones humanas pueden ser un medio para cumplir con las finalidades de la empresa, siempre y cuando éstas se identifiquen con el bien común. Esto, como muy bien lo comentaba Gustavo, pues tiene que ser de cierta manera, de cierta formalidad. Cuidado con los comerciantes. En el sentido subjetivo, tienen como finalidad el desarrollo y perfeccionamiento humano, el cual también debería de constituir uno de los objetivos primordiales de toda organización, que es optimizar el capital humano. El olvido de esta finalidad principal, considerándola exclusivamente como un medio para alcanzar los fines económicos, que es los que mencionaba Gustavo, puede prevenir la obtención de estos últimos a mediano o largo plazo. La manipulación o falta de respeto a la dignidad personal, tarde o temprano, darán resultados negativos, tanto en el orden de la productividad como en el ser humano. Y es que cómo ganar debates y cómo influenciar en las personas, obviamente conociendo al enemigo, pero abriendo la mente de las personas, básicamente. Eh, Aquí algo muy importante y que no sé si lo hemos recalcado lo suficiente, agotar a alguien en una discusión no es lo mismo que convencerlo. Sí, porque hay personas que basan el único argumento que tienen o que tienen un argumento fuerte, pero todos los demás son débiles y lo único que buscan, la única manera que ellos tienen de ganar es en agotar a la otra persona de que ya se hartó, ya se cansó, ya le dijo, es que la tierra, te lo juro, es redonda. Y le están diciendo, no, es que es plana, es plana, es plana, es plana, es plana, por uno y mil argumentos. Y entonces creen que porque la otra persona se cansa, o dicen que porque la otra persona se agota, ya ganaron, y no es cierto. ¿Por qué hay personas, Prisma, que creen que eso es ganar? Bueno, Tú date, tú date. lo que pasa es que, no sé, es que a veces las personas se agarran de cualquier pequeña victoria que tengan porque no están acostumbrados a ganar. Entonces, si uno, no, si uno no está acostumbrado a ganar, si uno no sabe lo que realmente es ganar, cualquier mínimo indicio de una victoria para ellos es como haber ganado la guerra, ¿no? Y algo que yo he aprendido mucho y que me enseñaron en universidad, creo que fue, no, fue en terapia, fue cuando yo tomé terapia, porque me dijeron, o sea, no importa si tú pierdes batallas, porque lo que importa es que ganes la guerra.
¿sí? Y hay personas que están obstinados a ganar batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla, tras batalla, porque creen que con eso van a ganar la guerra, ¿no? Y la realidad es que no, a veces tienes que retroceder tus tropas, tienes que ver todo lo que has perdido, ganado y demás para emplear una estrategia mejor. Entonces, si tú pues piensas que ganando o cansando a todo el mundo ya ganaste, pues estás equivocado, porque a veces hay una frase que no me acuerdo bien cómo era, pero era algo de que sí, o sea, que es más vale un loco que dos, o algo así. O sea, que si tú estás discutiendo con alguien, a veces lo mejor que puedes hacer es como que, ay, sí, lo que tú digas, ¿sí? Ok, ok, ok. Pero no creo cómo iba la frase, No, pero no sé si sea, no discutas con un tonto porque te va a ganar en experiencia, ¿no? O sea, algo así, tiene ese significado, ajá, el hecho de que, ajá, o sea, de nada sirve, más vale un punto que dos, o sea, como dices, de nada Ah, sirve ok, tratar de ok, ok, convencer ok. de Ujú, convencer a alguien, o sea, mejor que él se quede con su idea y crea que te ganó, ¿sí? A que tú sigas desgastándote en recursos que puedes utilizar para otra cosa. O sea, no sé, yo lo pongo mucho en terapia y le ponle tú que yo pueden llegar pacientes y yo aventarles todas las teorías que tengo para impresionar y demás, pero si yo no sé usar esas teorías, ¿sí? Pues nada más es como que venderles humo. Y sí, van a quedar impactados en la primera sesión, pero no van a tener cambios importantes porque prácticamente solo les estoy hablando por hablar. ujú. Sí, Coach, en cambio, si tomo como que esta parte de decir, o sea, a mí no me interesa convencerte, o sea, no me interesa que tú sepas que sé, a mí me interesa que tú sepas que tú sabes, ¿sí? Y que tú vas a salir de esa situación. Entonces es como que un cambio distinto en la forma de pensar que, como mencionabas en la diapositiva, la intención es cambiar la forma en que piensan, cambiar mentalidades, ¿sí? Y no tanto imponer tu mentalidad. exacto. ¿Alguna vez a ti te ha cansado alguien? uy, sí, sí, definitivamente. Sucede muy a menudo, ¿no? Pero fíjate que eh, yo tengo un botón donde ya de repente algo deja de interesarme, pero Apagas. no dejo de perder pues el punto de decir, bueno, pues ya no me interesa, pero no puedo soltarlo y tengo que resolverlo de esta manera, ¿no? Ajá, Y ya no exacto. meto emociones, ya no me desgasto en eso. Ahora, nada más quiero ampliar un poquito el tema que les decía yo de los comerciantes. Ujú, por favor. No quiero que se malinterprete, no, pero a lo que voy es que en esa cuestión sin piedad, incluso hay una presunción legal. Miren, me acuerdo mucho cuando yo daba clases, se encargaba a los alumnos que consultaran que era una lesión jurídica. Y yo ahí me daba cuenta que en muchas ocasiones ellos se metían al Google y bueno, de repente me entregaban trabajos donde decía lesiones de primer grado y lesiones cutáneas y dije, no, Wow. esto está, o sea, no se metió a algo ¿Es en jurídico. serio? ¿Es en serio? Sí. Ok, Y ok. la lesión jurídica es aprovecharse de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema urgencia de alguien, ¿sí? Obteniendo un lucro desproporcionado. Aprovechados. Ajá. Pero ahí te va, por eso es la presunción legal. Va. Esa no aplica entre comerciantes, se puede aplicar entre dos civiles, es decir, dos particulares. Si hay alguien que se aprovecha, bueno, pero esa figura no existe entre comerciantes. La ficción legal supone que los dos comerciantes son unas chuchas cuereras que se la saben de todas y jamás los van a timar, ¿no? Entonces, por eso digo yo que en cuestiones comerciales de repente me toca ver que son estrategias pues que no tienen clemencia alguna, ¿no? Hay algunas que están destinadas a tronar a la competencia y le meten recursos y saben cómo hacerla tronar, ¿no? Entonces, bueno, hay infinidad de ejemplos. Y ahorita lo que en las diapositivas me acordé de uno de los mayores negociadores que yo he escuchado en la historia de la humanidad es Henry Kissinger, Ujú. este señor de ascendencia judía, que era un diplomático, sobre todo en la cuestión de 60, 70, incluso 80. La vida activa de Henry Kissinger enriqueció enormemente a distintos presidentes de Estados Unidos y él era un verdadero eh, sabio en cuestiones de negociación. Le tocó cuestiones de Guerra Fría, les tocó cuestiones económicas, les tocó cuestiones militares, es decir, de manera increíble participó en muchas cosas y era alguien que tenía
pues esa capacidad de entender la guerra, ¿no? Entonces, porque finalmente también la negociación implica una cesión en las concesiones que se realizan. Una de las genialidades de Napoleón Bonaparte es que parecía que cuando ya estaba perdido, lograba negociar una derrota que a la vuelta del tiempo se volvía una victoria, ¿no? Entonces, fíjate cómo hay gente que sabe entender los tiempos, que sabe negociar y aún cuando está casi perdido, logra arrebatar una victoria donde nadie más la podía ver. Entonces, ¿cuál es la relación esto con las cuestiones comerciales? Pues hay que entender que también en cuestiones comerciales, empresariales, hay estrategias. Y pareciera, porque la guerra es el arte del engaño, me regreso a esa figura, pareciera que vas perdiendo, pero quien conoce el juego puede entender que en el fondo está desarrollando una estrategia que a la postre te llevará a una victoria. Entonces hay que saber leer los tiempos, hay que desconfiar sobre todo de nosotros mismos, hay que tener la paciencia, la honestidad y la humildad de cuestionarse nuestro criterio. Porque si yo hablo con Gustavo Mares de hace 10 años, voy a entender las cosas de una manera muy distinta. ¿Sí? No quiere decir, no es una cuestión absoluta, que antes estaba equivocado y hoy no. No, las circunstancias eran otras y las cuestiones que yo trataba de analizar o cómo era yo en ese tiempo, tal vez era lo que necesitaba para poder llegar hasta aquí y ya estando aquí tampoco siento que tenga la sabiduría ni mucho menos, pero lo que sí puedo yo entender de todo esto es que no somos, eh, no somos inamovibles, no somos absolutos, y todos los matices que nosotros tenemos también nos llevan a poder hacer uso de ellos y entender que pues, si nosotros nos tenemos la paciencia suficiente para cuestionarnos, podemos encontrar incluso en nosotros mismos recursos que nosotros nunca pensamos que los podíamos tener. Aprendiste a moverte. Sí, definitivamente. Yo creo que esa es una necesidad básica, ¿no? No tener miedo a moverse y saber, y me regreso a algo que tocábamos hace una o dos charlas. Fíjate cómo los buenos boxeadores, los buenos peleadores se mueven lo estrictamente necesario, nada más. Ajá. ¿Por qué? Porque no quieren desgastarse, ¿no? Moverse es cansarse. Entonces, se van a mover justo lo que necesiten. Así es. Aprender a bailar. Y muchas gracias, Gustavo. Y no quiero dejar pasar lo que nos ha comentado Gustavo, y creo que brevemente puedo ilustrarlo con esta imagen que, si no la conocen, se las presento. Son las 5 fuerzas de deporte. Sí, y pues son distintos, son unos aspectos que le dan competencia al sector y son generadores de estrategias para estas empresas, para estos comerciantes de las cuales hace referencia Gustavo. Y una muy clara que quisiera mencionar es simplemente amenaza de nuevos entrantes, ¿sí? Que es un producto similar o totalmente igual al tuyo. Y lo que pueden hacer los diferentes empresas que son competencia entre ellas mismas, pueden decir, ¿sabes qué? Voy a bajar el precio de esto que estoy vendiendo a 70 pesos a 50 pesos porque no quiero que la otra persona que viene con un producto similar al mío pueda ofrecerlo tan barato. ¿Cómo ves? Lo haces tú también y es un acuerdo entre comerciantes, es un acuerdo entre competidores en el cual dicen, ok, va, no queremos que entre alguien más, no queremos que entre un competidor más, entonces esta rivalidad la vamos a mantener entre nosotros y lo que vendíamos antes en 70 pesos lo vamos a vender en 50. Entonces, la nueva empresa, el nuevo negocio, la nueva pyme, el nuevo emprendedor que viene con este producto, pues no lo puede costear, no lo puede vender a 50 pesos porque no le va a ganar. Entonces no va a generar utilidad, no va a generar punto de equilibrio y lo que va a pasar es que va a quebrar. Va a quebrar y de esta manera tan sencilla y a lo mejor un poco fría, pero muy certera y directa, los comerciantes impidieron que un competidor nuevo entrara a su mercado, que les ganara su segmento
y pues prácticamente eliminaron a la competencia. Es una de las tantas estrategias que se llevan a cabo y es que simplemente pues no es un terreno agradable para todos, no es un terreno que tú puedes decir que es un muy bondadoso. Realmente las estrategias se hacen para ganar. Nadie quiere que su equipo pierda, nadie quiere que su empresa pierda. Entonces por eso ponen a un estratega al frente que pueda manejar todo este tipo de teorías en tanto y llevárnoslas a la práctica para que no solamente exista la empresa, sino que tenga un crecimiento a corto, mediano y largo plazo. Eso haciéndole referencia a lo que Gustavo nos hacía el favor de compartir. Mencionarles que cuando intentamos persuadir a la gente, a menudo adoptamos un enfoque adverso, ¿sí? En lugar de abrir sus mentes, que es lo positivo, en este caso, que nos hacía el favor de comentar Prisma, y los cerramos y los irritamos. Y ellos se defienden, por supuesto, poniendo una coraza. Esto simplemente es, ¿sabes qué? Yo tengo razón por esto y esto y esto y esto, y es que tú estás mal por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y nos ponemos muy agresivos hasta cierto punto, dependiendo del tema, por supuesto, pero queremos ganar, queremos convencer a la otra persona, la queremos convencer y la queremos convencer, entonces tiramos argumentos y demás, y lo que generamos es eso, precisamente lo que nos explicaba Gustavo, de que saben que yo en un momento entiendo que ya no me voy a poner emocional, que no voy a prestar atención, que necesito resolver esto, pero que no le voy a prestar más atención de la necesaria. Como lo comentaba, voy a moverme únicamente lo que me tengo que mover porque ya sé hacerlo. Entonces, voy a hacerlo de la mejor manera que sé, ¿sí? Y esto nos permite a veces, en ocasiones, bailar al mismo ritmo. Y cuando logramos eso es que convencer a los demás de que recapaciten no consiste solo en dar un buen argumento, sino en demostrar que tenemos los motivos correctos para hacerlo. Que no solamente queremos ganar por ganar, sino que hay atrás de nosotros un argumento basado en información sólida, confiable, entendible y práctica para lo que queremos lograr. Y esto es una pirámide de argumentación de Paul Graham, en el cual podemos apreciar los diferentes niveles de esta pirámide. Y yo creo que el más común a veces es el insulto. ¿Sí? O sea, que prácticamente queremos convencer a la otra persona de que no es que estás menso, es esto. ¿Sí? Y ni siquiera estamos dando un argumento, nada más estamos expresando eso. Sí, el siguiente nivel es de atacar las características o a la autoridad del contrario sin considerar la sustancia del argumento. O sea, realmente no nos estamos basando en que la otra persona esté bien o mal. Estamos basando en que me vio feo y ya. O nos estamos basando en que no, es que tú como estás vestido, tú como piensas así, no tienes razón por eso y eso y eso y eso. Y dejamos el argumento de lado. Sí. También puede ser responder al tono, que es critica el tono del mensaje sin considerar la sustancia del argumento. Muchas veces decimos cosas, damos nuestro argumento, tal vez no con el mejor tono que pudiéramos haberlo dado, y esto es aprovechado por la otra persona y se interpreta así. En cuanto a la contradicción, esto ya presenta un lado contrario con poca o ninguna evidencia, pero simplemente contrapuntea lo que nos están diciendo, ya lo estamos debatiendo, ya estamos diciendo, no es cierto por esto, sin tener el respaldo de una enorme gama de evidencia, pero hay un argumento pequeño que nos permite decir, no, es que esto no es posible por esto. Ya cuando hablamos de un contraargumento, pues ya contradice y ahora sí luego lo respalda con razonamientos y ya evidencia que se apoya. La refutación ya es encontrar el error. Ya es encontrar el error y evidencia de ese error. Y ya refutar el punto central, pues es, ¿sabes qué? Aquí ya se acabó porque tú todo lo que estás diciendo simplemente no existe o está mal por esto y esto no lo digo yo, sino está probado. Entonces, yo quisiera preguntarles, ti, Prisma, a ti, Gus, ¿con cuál nivel es con el que se topan frecuentemente más seguido? A veces ven o escuchan nada más insultos en situaciones, o sea, en situaciones profesionales, por supuesto. O sea, ven más que nada los insultos, o ven contradicciones, o de verdad sí ven realmente refutaciones, contraargumentos. Con ustedes, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál es la más latente? ¿Cuál es la que más sucede en sus ámbitos laborales? Oh, Dios. Te puso en un predicamento, ¿verdad? Es que te decía, afortunadamente creo que me he topado con todo tipo de personas.
Ajá. sí, que van desde la más alta hasta la más baja, porque depende mucho el momento en su vida que se encuentren y las experiencias previas de vida y los mecanismos de defensa que tengan. Sí, pero yo creo que entra en esta parte, creo que a la mitad de la contradicción, Ujú. ¿sí? Donde tratan de refutar, y sí tienen ideas claras de refutamiento, pero es más bien como para llevar un poquito la contraria, Ok. ¿sí? Porque obviamente no quieren que les diga que todo lo que han intentado hasta ahora para solucionar su problema no era lo mejor, o era lo que lo mantenía, ¿sí? Entonces se queda así como que, me Ah, estás diciendo sí. que todo lo que he hecho está mal. Y yo, sí, pero Sí, obviamente tienes serio. que buscar una manera de decirlo de forma distinta, ¿no? Pero técnicamente yo creo que es más esta parte. O sea, y me da gusto, o sea, digo que me he topado de todo tipo, o sea, depende mucho el caso, depende mucho de la persona, pero yo creo que las otras se basan en esta parte que creen justamente lo que están tratando de decir, porque les ha funcionado, pero no se han dado cuenta que ya no les funciona, ¿sí? Ok. Y que tienen que hacer algo distinto. O sea, yo creo que ese es el que me topo un poquito más en la parte laboral. Y en la parte personal, pues yo creo que sí tengo la fortuna de ver de haber conocido mucho tipo de personas, pero afortunadamente los de pirámides más abajo cada vez son menos, ¿sí? Qué bueno. Cada vez se han ido disminuyendo, se han ido alejando o han ido manteniendo su distancia, lo cual también es bueno, ¿sí? Excelente. Gustavo, para ti, ¿cuáles has visto que, para ti, cuáles han sido más frecuentes? Ok, mira, te voy a decir algo. Primero, una confesión mía y una lección aprendida. La confesión mía. Cuando yo voy de vacaciones, que voy a alguna playa, generalmente nos invitan en algún hotel a una charla para, tratan de venderte algún tiempo y demás. Ujú. Yo les digo, no, yo vengo a descansar, quiero desconectarme, ¿no? Pero al último día, fíjate que a veces mi esposa me odia por eso, pero yo voy con el único afán, y te lo juro que es cierto, de aprender qué es lo nuevo, cómo están vendiendo, porque esos cuates traen lo nuevo en las ventas, ¿no? Entonces yo voy a escucharlo, yo sé que no les voy a comprar, ¿eh? O sea, yo sé que no les voy a comprar y no me voy a mover de ahí, pero a mí me ha tocado ver la evolución de la venta y es, para mí es, oye, a ver, esto me sirve y esto lo voy a agarrar y esto lo voy a, porque estoy ahora sí Esto en bailando con el capacitación. enemigo. Sí, 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 estoy tomando una lección, un curso, ¿no? Entonces, de repente mi esposa me ha dicho, oye, yo pensé que ibas a cobrar. Y dije, no, no, yo desde el principio dije que no iba a comprar, ¿no? Pero quería escucharlo porque me debatiera y quería escucharlo. Y para mí, que me encanta, pues todo esto, se me hizo una lección muy reveladora, ¿no? Ahora, ¿cuál es el secreto que yo he aprendido? Fíjate, hay una película que a Prisma, bueno, también tú, Carlos, se me hace que no la vieron. Hay una Gracias. película, Me dijiste joven, así que gracias. sí, 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 se me hace que no les tocó esta película que se llamaba Seven. No sé si la vieron. Era sobre Mm, los 7 pecados capitales. Déjame la No, googleo y te digo. no es con este. Creo que yo sí lo he visto. Pero a ver, platica, creo que yo sí lo he visto. creo que sale Brad Pitt. Sí, 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 lo y he visto. Morgan Freeman, sí. Sí, 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 sí. Sí, hay una Bueno, escena de uno que está, del que está, pues, más rellenito, el gordito, así, que sí, me sí, trauma sí, un poco sí. esa escena. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí vienen los pecados capitales. Este, Y hay una cuestión donde la mayoría de las personas cuando es fácil clasificarlos y decir, bueno, este es muy agresivo, hay que pegarle así, este otro es muy ignorante y es violento, hay que tratarlo así. Es decir, más o menos vas aprendiendo, pero la mayoría de todos nosotros tenemos una puertecita donde somos muy vulnerables y es el ego, ¿sí? La vanidad. Y aquí de nuevo me voy a otra película que es El abogado del diablo. Este, hay un hombre que parecía incorruptible y al final abren la puerta del ego y ahí es vulnerable. Entonces, muchas veces, y aquí me regreso a lo que tú decías, muchas veces no es tan importante el mensaje, sino cómo lo dices. Y si tú lo sabes plantear bien, no importa el qué, sino el cómo. ¿Sí? Entonces, ya con los años vas entendiendo y tú dices, bueno, esta persona es cerradísimo, es esto y el otro. Bueno, primero vamos a darle un poquito de ego. Pareciera que él va ganando y pareciera que...
Y ya cuando él se da cuenta de entrada que va ganando y que su ego se creció, donde yo no voy a confrontar su ego, yo sé que él es muy ególatra, entonces yo lo voy a alimentar, ¿sí? Y ya cuando se lo alimento, ya baja la guardia y entonces es donde entro yo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de repente, de nuevo, la guerra es el arte del engaño. Entonces, si somos vulnerables en la mayoría de nosotros en el ego, hay que estar muy atentos que no nos pegue a nosotros, ¿no? Porque imagínate, esa información que ya la soltamos, nos la aplican a nosotros, si somos tan, por eso, de nuevo, vulnerables, cuando tú te sientes, no, hombre, yo me la sé, a mí no me la van a aplicar, en ese momento es cuando más vulnerable estás. Sí. Entonces, a lo que voy, debemos entender que cada persona es un guerrero con diferente arma y diferente experiencia y diferentes capacidades. Primero, no podemos clasificarlos a todos igual y debemos de observarlos. Y ya cuando los hayamos observado hay que entender cuál es la estrategia y también estar muy dispuestos a que si no está funcionando hay que modificarla de inmediato. Y si no funciona hay que buscar otra. Entonces, siempre importante considerar que la paciencia nos permite medir tiempo, resultados y saber que aunque nos hayamos equivocado inicialmente, todavía podemos recuperar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que bajo esa premisa, entendiendo lo vulnerables que nosotros somos y también entendiendo lo vulnerables que son los demás, podemos todavía obtener muy buenos resultados en nuestras batallas. Perfecto, Gustavo, andas on fire. O sea, todos, sí, sí, pero claro, por favor, o sea, Bueno, todos. ahí estás trabajando mi ego, ya me siento vulnerable. No, no, Te no, puso pero atención, te puso Sí, atención. sí, ya. no, es que es en serio. Por favor, a todos los que nos ven y nos escuchan, en cada emisión nosotros procuramos compartirles experiencia, compartirles teorías, estrategias, experiencias de vida para que les ayuden a ustedes en su emprendimiento, en su vida personal, en su vida profesional. Recordarles, si tienen un tema al cual les gustaría que tocáramos, nosotros podemos hacerlo, déjenlo en los comentarios. Si tienen alguna duda del tema que nosotros tocamos adelante, con mucho gusto podemos responderlo porque está dentro de nuestras capacidades, porque algo nos trajo aquí, por algo estamos aquí. Y yo quisiera cerrar simplemente con la siguiente diapositiva y se le leo para los que no nos ven. No levantes la voz, mejora tu argumento. Así de sencillo. No levantes la voz, mejora tu argumento. Y eso te va a servir tanto para tu vida personal como para tu vida profesional. Prisma, algo que quieras agregar, muchísimas gracias otra vez por estar aquí como cada martes y también como cada lunes. No se pierdan a los que nos ven todos los lunes, Psique Empresarial a las 9:30 de la noche por esta misma página, por la página de Scanda y por la página personal de Prisma. Prisma, ¿cómo cerrarías esta noche, por favor? Pues con mucho aprendizaje, principalmente, como menciona Gus, o sea, uno no puede ir por la vida pensando que lo sabe todo, porque siempre te puede sorprender. Hoy aprendí algo nuevo, un juego nuevo que voy a googlear para ver cómo se juega. Sí, de los dados principalmente. Y fíjate que durante toda la charla justamente que tuvimos hoy, me sigue viendo a la mente uno de mis deportes favoritos, que yo creo que engloba, es mi deporte favorito, pero yo creo que engloba todo lo que hablamos, que es el tenis. ¿Sí? Porque el tenis justamente es esta parte de que nunca sabes la bola que te va a tirar el de enfrente. Y justamente cuando piensas que tienes al rival ya en las líneas, ¿sí? Para hacer match point, te puede incluso sorprender. Y la importancia de conocer tu terreno. A mí me sorprende en el tenis cómo, pues, a veces dejan pasar la bola. O sea, la dejan pasar porque saben que la bola va afuera. Ujú. ¿Cómo? No tengo idea, pero lo saben porque tienen muy bienvenido su terreno. Y a veces más que conocer también al enemigo, que es importante, tienes que conocer muy bien el terreno en el que vas a tener esa batalla. Excelente. Muchísimas gracias, Prisma. Gustavo, ¿cómo cerrarías, por favor? Fíjate que aquí tomo la idea de Prisma, me parece muy atinada esa visión del tenis, y yo aquí todavía hace poco escuché, fíjate cómo somos producto de nuestros antecedentes, ¿no? Bueno, yo me peleo mucho con mis hijas porque de repente Ay, no, hace 2 programas sacan, nos dijiste que te llevabas muy bien. bueno, sacan anglicismos, pero aquí yo creo que queda uno muy bien. Dependemos de nuestro background, ¿no?
Por ejemplo, escuché hace poco de un tenista que había practicado otro deporte, no me acuerdo cuál, que lo hacía golpear la pelota con su raqueta de un modo muy distinto al convencional y sin embargo era muy efectivo, ¿no? Entonces, como lo que vivió en otra época de su vida lo adaptó a este deporte y es muy eficiente en la manera que lo hace y es una manera totalmente distinta de cómo lo hacen el resto de los tenistas. Y en esto del baile me quedo con un meme que a mí me hace mucha gracia y, bueno, no es meme, es una frase y yo hago mía, ¿no? Dice, un día te arrepentirás de todas las cumbias que no bailaste por andar de rockerillo. Y es la verdad, ¿eh? Yo ya a mis 40 y tantos, 46, yo digo, hombre, sí es cierto, me faltó bailar más, ¿no? Ahora que Me se faltó quite esto barrio. de, Ay, no sí, la no, cumbia. me voy a desquitar de todo lo que no baila, hay que bailar más, ¿no? O sea, como que antes, a los 20 y 30, uno es muy poser y no quiere aparentar que es bailador, pero de repente vemos que Chayanne las derrite a todas. Entonces, bueno, pues sigamos a Chayanne, ¿verdad? Ya en esta etapa ya no tenemos nada más que combatir. Chayanne ganó esta batalla. Chayanne ganó esta batalla. Ah, es que pues, también Chayanne, o sea. Usó el baile, usó el baile. El baile como arma mortal y bueno, ve cómo Sí. pegó. Como ser torero todavía se recuerda. Así es. ¿Cómo ser torero? Fíjate, no me acordaba de eso. Hay que poner el alma en el fuego. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por habernos visto, por escucharnos o por escucharnos próximamente. De verdad que hacemos este programa para ustedes con muchísimo cariño. Un abrazo para los que hoy nos faltaron, a Carlos y a Laura. Y básicamente aprendan a moverse, aprendan a bailar. No sean cumbias. No sean cumbias y nos vemos el próximo martes en charlas entre pymes. Muchísimas gracias a Ándale, mira. todos. Exactamente. Oye, Ajá. qué rápido lo sacaron, ¿eh? Qué bien, qué bien. Claro, claro, claro. Traemos una producción, no olvídate. O sea, aquí por No, memes no, no no, se paramos. ve que ipso facto aquí trae el arsenal de memes. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Prisma. Y muchísimas gracias, Pablo, que siempre está en audio y video. Nos vemos el próximo programa. Bye. Ay. Hasta luego. Oye, Carlos, ya estamos